La fractura entre mi yo y las culturas es la dialéctica entre las palabras y el silencio. La búsqueda del lugar de origen me transporta a un lugar inexistente. Soy Victoria de nombre, soy Perséfone, viajera e inmigrante del verdadero sur. Soy un signo casi silencioso, una voz que escribe con acento, cristiana y pagana, eco marginal y americana legítima. Soy mi abuela y la nieta, naturalmente extrema, arcoíris y flecha. Soy. Maduro galán con ciertos atributos físicos, de generosa barriga aunque algo enjuto de trasero, con gustos vinosos definidos, amante de las empanadas caldúas y las canciones de la Palmeña Pizarro, se ofrece para seducir dama, con buena mano para los porotos con rienda y la mermelada de mora. Vidas robadas es tu último libro. Si consideramos que es mi último libro publicado, sí lo es. ¿Por qué hay más libros que todavía Eugenia Toledo está escribiendo o ya ha escrito después de la publicación de Vidas Robadas? Efectivamente, hay un libro que ya se comenzó a traducir en Estados Unidos por Erin Goodman, una mujer muy buena para traducir que trabaja para el New York Times, que se llama Yo escribiré por ustedes. Ese libro está en traducción y tengo un texto sobre el maltrato a los animales, cuentos de mis gatas y otros animalitos. Y ahora estoy escribiendo, tengo muy avanzado un libro sobre esta cuarentena en el lago Caurga, que estoy pensando colocarle el título de El porqué de las lluvias en una mirada. ¿Cuándo para Eugenia Toledo de escribir o no para nunca? No para nunca. Cuando yo escribía, cuando entré a la Universidad Católica en Temuco, por lo que aquí en el tiempo era una sede de la Católica, y pertenecí al grupo Espiga de Iván Carrasco, Yusuke Kuramochi y otros poetas de la región. Yo empecé a escribir en ese tiempo, pero después hay siempre para las personas una partición en cuando tú vas a llegar a ser académico, es tanto el trabajo que tienes que decidir o eres poeta o eres académico, porque al académico en nuestro tiempo se le exigía mucho escribir, estudiar, investigar, y no podías escribir poesía y ser poeta. ¿Y por qué fuiste escritora? Porque era una niña sola. Era hija única de una familia de un padre autoritario, medio autoritario y controlador. Fui a un colegio de monjas que también era otro tipo de control. Entonces me hice esa niña respetuosa, obediente y que descubrió que podría hacer cosas en libertad porque nadie entendía de esas cosas, que era dibujar, que era leer y que era escribir. ¿Qué piensas, hermana?
¿A qué dedicas tus días, Diana? ¿Qué manzanas recoges en tu jardín, en la calle, en la internet? ¿Qué piensas, hermana? ¿Cómo va tu poesía? El siglo XX ya pasó como un tango y el XXI es otro universo. Hay mujeres en el segundo piso, hablando una infinidad de lenguas. Sus espíritus son tan fuertes y calmos como lo que escriben, hermana. Los cabellos que coronan sus cabezas, sus rostros desnudos sin cremas antiarrugas, sus cuerpos redondos son de amor e impoluta luminosidad. Ya la Virgen no nos mira con ojos en blanco, vueltos hacia el cielo, ni sus palmas juntas como palomas, rodeada de curumines de oro. Ya no se centra en arrullar en brazos al hijo que murió en la guerra. Ahora abre la boca, hermana. Aúlla como loba herida y pregunta, ¿qué estamos haciendo aquí en la tierra? Las rosas que lleva en su falda, pintadas de terciopelo, no se van a imprimir en un cuadro. Usa las espinas como dardos, las arroja lacerando el corazón del hombre y pregunta, hermana, pregunta, enojada con los brazos en jarra. El cancerbero, el hombre que por siglos ha custodiado las puertas, sigue royendo las murallas de los templos, erosionándolas hasta los cimientos. Con la ayuda de los demonios eróticos de otro, va dejando la ruina, mientras convierte a Dios en una pátrida. Tampoco las musas corretean ya coronándose con guirnaldas, vistiéndose con hojas y tules, ni navegan en conchas nacaradas. Hoy las musas andan de duelo, son aire mortífero y lo soplan sobre las tierras devastadas. Las sirenas tampoco cantan para engañar a mortal alguno, nadan en polución, en algas y redes, van de océano a océano en busca de aguas limpias y cristalinas. Entonarán entonces un canto salvaje, hermana. Las escucharemos en cada continente. Plantarán su estandarte y entonces las aguas serán de todos, sin fronteras, ni mudos, ni nudos, mar adentro, mar afuera. Flora y fauna crecerán sin mesura. Así es que el pronóstico del nuevo siglo todavía se percibe bueno, hermana. El frágil tejido de los organismos resistirá a la enfermedad de los tiempos. ¿Cómo va tu poesía? Cuéntame. No te acuestes en una hamaca, no envejezcas, no pienses en ajenas utopías. Escribe sobre lo que te atañe y habla fuerte para que se te escuche. Hermana. O sea, eso suplió, digamos, tu soledad y con eso... Y fue un escape. Fue un escape que tuviste. Y llegó a ser un escape maravilloso y llegó a ser mi profesión. No pude, era una obsesión, no pude salir hasta el día de hoy. Soy poeta, cierto, soy crítica literaria, doctora, pero soy profesora. Cuando te escuchaba leer tu biografía, ¿no? Con tus estudios, con tus publicaciones, con todo, me surgen así como varias interrogantes, que obviamente en esta conversación que tenemos seguramente vamos a ir diluciendo. Pero, ¿quién es Eugenia Toledo? Esa es una pregunta muy compleja, muy compleja. Yo también me pregunto eso hasta el día de hoy, pero tengo varias respuestas, entonces puedo hacer una lista de respuestas. ¿Y cuál sería la mejor respuesta que tú tendrías en estos momentos? Una persona entre culturas. Viví casi 40 años en Estados Unidos. Llegué sin hablar inglés a Estados Unidos, joven, sola, nuevamente sola. Me habían dicho que estaba escapándome del mundo de la dictadura chilena.
a causa de que mis clases, era profesora de la Universidad Católica, por ejemplo, estaban siendo reprimidas tremendamente. No se podía, yo era profesora de literatura latinoamericana, de literatura griega, de literatura romana, tenía una plena libertad para enseñar a mis alumnos. Yo recién había también abierto mis ojos a un análisis literario que había comenzado a aprender gracias a los tremendos estudios que habían en Chile en ese tiempo. Yo estuve pensando en eso ayer, porque mis estudios de castellano, cuando yo estudié castellano en el 68, eran incipientes, por supuesto, en Chile, eran básicos. Imagínate tú que mi tesis de profesora de castellano fue un archivo del uso de la mitología griega en la poesía El coloquio de los centauros de Rubén Darío. Yo para una tesis gruesísima, pero nunca analicé Rubén Darío. Y van pasando los años, y cuando llegan los años políticamente hablando de Eduardo Frei, la literatura ya había empezado a cambiar también en Chile. Habían llegado o habían aparecido en Santiago y que venían constantemente a la región, fíjate, Sedomil Goix, el rector de la Universidad Católica, aparece después en los años 70, Grino Rojo, Leonidas Morales, y hay tantos nombres de muy buenos profesores, el señor Villegas, etc. Estudié teatro en Santiago, porque en principio yo quería ser actriz de teatro. Mis padres no me dejaron, por ser una vida bohemia, ir a Santiago, que me iba a perder. ¿Pero por qué te fuiste a Estados Unidos? Porque empezó esa represión. Primero estaba estudiando en Valdivia, y todos mis profesores fueron mandados al exilio. Algunas de esas personas en Valdivia fueron asesinadas, porque se terminaron mis estudios de grado. Estudié filología en Valdivia por 2 años, con estos magníficos profesores que ya nombré, Guillermo Araya y otros. Entonces, ese grupo de personas que se fue a Estados Unidos dijo: hagamos un Chile chico en Estados Unidos y sigamos nuestros estudios en el extranjero. Yo creí esa utopía, así como creía la otra utopía, ¿no?, de la unidad popular. Yo la creía, que íbamos a cambiar y que iba a ser todo mucho mejor para todo el mundo. Entonces dije, vamos a seguir estudiando, y eso es lo que yo quería. Entonces postulé, y me postularon a universidades norteamericanas, y me fui. Llegué a Estados Unidos para continuar estudios de posgrados 2 años después del golpe militar en Chile. En ese tiempo yo ya era profesora de castellano, de Estado de castellano de la Universidad Católica. Adquirí un máster en literatura latinoamericana y un doctorado en literatura española de la Universidad de Washington, Seattle. He enseñado en Chile y en Estados Unidos, en todos los niveles educacionales. He enseñado talleres de escritura
creativa, poesía y prosa, cursos de lecturas, enseñanza de aprender a leer la poesía y otros escritos. Cuando estuve criando a mi hijo en Estados Unidos, tuve la oportunidad de conocer lo que es libro arte. Fui con mi hijo a un instituto de arte iniciado y yo tomaba clases para hacer libros a mano, mientras mi hijo tomaba clases de fierro y bronce. He sido publicada en revistas, en cine, en muchos países. He publicado alrededor de 9 libros de poesía y otros de crítica literaria, como es el caso de del libro de Fray Luis de León sobre su poesía que escribió en la cárcel cuando estuvo acusado de seguir a ciertas corrientes semíticas, y un libro sobre talleres de escritura, sobre prácticas, estudios y propuestas para que las personas empiecen a ejercitar el arte de escribir. En libros de poesía he escrito mi primer libro, que se llama Arquitectura de ausencias, que se publicó en España. Mi segundo libro, Tiempos de metales y volcanes, que se publicó en Nicaragua. Mi tercer libro fue Casas de Máquina, 2011, que se publicó también en Nicaragua. Y después viene Trazas de Sangre, Trazas de Mapa, Trazas de Sangre, Map Traces, Blood Traces, un libro bilingüe que se publicó en Nueva York. Tengo algunos books, uno escrito con Caroline Wright en el año 2008, y Agua sin articulada, que es un ebook que corre por la internet, que fue un viaje a la Patagonia que hice con mi esposo y mi comadre. ¿Por qué te demoraste tanto en publicar, Eugenia? ¿Lo hiciste en el 2006 recién? Porque crié a mi hijo primero. ¿Y en ese periodo no hay poesía? Hay libros alterados, hay estudios de arte. Pero no de escritura. No de escritura. La fractura entre mi yo y las culturas es la dialéctica entre las palabras y el silencio. La búsqueda del lugar de origen me transporta a un lugar inexistente. Soy Victoria de nombre, soy Perséfone, viajera e inmigrante del verdadero sur. Soy mi abuela y la nieta, naturalmente extrema, arcoíris y flecha. Soy. Para mí es como el inicio de esa presencia de esta literatura femenina de la que tú has trabajado en los últimos tiempos, y vuelvo a Vidas Robadas. Porque en el fondo este trabajo que se está haciendo de Vidas Robadas, o que hiciste de Vidas Robadas, tiene que ver con ese grito desgarrador de una situación que hoy en día, y te traigo muy violentamente a los tiempos actuales, están ocurriendo en nuestro país, especialmente en estos últimos tiempos, en estos últimos días, que tiene que ver con la violencia de género, con los femicidios. Mi poesía ha evolucionado en ciertos aspectos. Ese libro me preparó para lo que venía y lo que yo iba a trabajar. Es increíble. Muchas veces cuando uno empieza a escribir, se mira a sí mismo primero y escribe sobre el yo y escribe sobre tus cosas, pero eso se pone viejo también, ¿no? Con el tiempo, y como uno va envejeciendo, como uno va creciendo, empieza a mirar a su alrededor y ya no te interesas tanto tú mismo como interesan los otros. Y como se dice hoy día, la realidad es más fuerte que la ficción. La poesía, que para mí ha ido evolucionando a tal punto que te decía ayer que yo creo que hay en nuestra poesía mucha investigación, mucho estudio,
mucha lectura de otros poetas, que es como la recopilación de que lo que han dicho todos los poetas. Porque la poesía o el feminismo es antiguo, no es que esté empezando ahora, no es que el feminismo comenzó ahora o en unos 20 años atrás. Las mujeres han venido luchando por sus derechos por mucho tiempo, muchos años. Y llegamos, te fijas, ha ido creciendo esto y es tan puntillosa, tan grave la situación que indudablemente no nos podemos, no la podemos ignorar. Si eres mujer no la puedes ignorar. Nuestras vidas robadas, Carlos, es un paso más en el camino que van a tener que tomar en el futuro las mujeres para defender sus derechos. Y eso yo pensaba anoche, fíjate que yo pensaba que hay feminicidios, muchos feminicidios, mucha violencia contra las mujeres en Latinoamérica y también en otros países, en todos los países, ¿no? Desde Asia, Europa, Estados Unidos, después Latinoamérica, etcétera, etcétera, hay mucho. Pero particularmente en Latinoamérica, en aquel llamado machismo que estudió Octavio Paz, el mexicano, ¿no? Es un tremendo estudio acerca del machismo mexicano. Me parece que esto está enraizado en la historia de nuestros, fíjate, de nuestros países, en nuestra historia. Porque nosotros, los europeos vinieron acá, anoche le decía a mi esposo, con la espada, que es la violencia, buscando oro, el silver o el gold, el oro o la plata, que es lo económico, y la piedra, que era la cruz. La iglesia ha ayudado mucho en nuestros países a que se produzca esta violencia contra la mujer, que se la discrimine, que se la anule. Entonces somos víctimas de 3 S's, el silver stone and the sword, SSS, SOS prácticamente. Y eso está arraigado en nuestros hombres. Nos consideran débiles y es muy fácil aplastar a la persona débil, atacar, falta de comunicación, falta de casi una violencia endémica, fíjate. Y a lo mejor nosotras madres también tenemos la culpa de cómo hemos criado a nuestros hijos. Viene de Europa, que el primer hijo iba a ser el descendiente del padre o del rey, el segundo iba a la iglesia, iba a trabajar políticamente en la iglesia, y la tercera, que era la hija, es la que se iba a casar, etcétera, etcétera. Eso se quedó en el ADN, yo creo, de nuestras sociedades. ¿Cómo se gestó? ¿Cómo se me ocurrió empezar a hacer libros alterados de la muerte de las mujeres en Chile? Fue porque vino cuando le sacaron los ojos a Navila. No, hay algo ahora en Chile y ojos, ¿te fijas? Entonces, todo empezó por ahí. Empecé a hacer dibujos relacionados con Navila, un poema a Navila, etc. Y después el caso de Erika Hagan, que realmente me impactó muchísimo, en Temuco, que es una norteamericana que fue asesinada en el Colegio Bautista. Ahí teníamos otro caso. El caso de Josefina,
¿Te acuerdas que Sí, la me acuerdo. quemaron viva Viva. en una discusión? Las etnias también, ciertos grupos indígenas, también hay violencia. También hay violencia, hay mucha violencia, mucha sangre en nuestro país. Entonces el hombre se acostumbra a eso. Quiere ser el controlador, el que manda, él siempre tiene razón, etc. Entonces eso produjo este libro. Sin embargo, como yo había trabajado también en Estados Unidos con jóvenes y niñas de la calle que habían sido violadas, creo que te lo Sí, me conté, contaste. con la pintora Kathleen McHugh, también eso estaba atrás, en la parte de atrás de mi cerebro, como una posibilidad ya empezarlo a trabajar, ya sea en pintura o con la palabra. Marjorie Agostini Maya Diego, sí, sí. dice, la violencia de género ha sido una constante en la historia de la humanidad. Desde la antigua mitología griega hasta el presente, basta recordar la historia de Filomena, que es violada por su cuñado Teseo. Este le corta la lengua para no poder hablar ni contar lo ocurrido, pero después Filomena se convierte en un pájaro, canta el suceso y borda un tapiz por medio de sus imágenes, narra lo acontecido. Yo me acordé de un texto de un poema, y te lo comenté tiempo atrás, de folclore chileno, que se cantaba en el campo como en el estilo del romancero. Estaba la reina, estaba entre la paz y la guerra, con sus dos hijas queridas, Blancaflor y Filomena. Pasó el conde de Turquía y se enamoró de una de ellas. Y viene después el mismo relato. O sea, la presencia está. Como está también esta mirada femenina de Marjorie Agostini, de quien es la prologuista del texto Vidas Robadas. Vidas robadas. Sí. Eugenia, podemos seguir hablando muchísimo más. Muchísimo. A través Entonces, de Vidas Robadas. ahí entra, claro, La Marjorie Agostini. Marjorie Agostini. Yo creo que tú me leas un texto. Ya. Le puse cabellera andante porque es muy linda, esa niña fue muy linda, tiene una linda cabellera y le gustaba viajar. Eso dice la mamá. Vino juvenil, rosa, amarilla, bella y llena de primavera. Caíste de bruces como un tiro al ave, forma virginal de rosa, nimbo de santa imagen, círculo estelar tu cabellera. No amaneció para ti el sol, se adormeció tu vocación, absurdos trenzados en fulgor de medianoche, se quebró de un tris el horizonte. Nadie dice encontrar la punta del ovillo en la narrativa detectivesca. Hasta tus sueños como sedas en la niebla se han perdido en la frontera, la Araucanía, aroma de pétalos de rosa, te has ido desvaneciendo mientras aquí fluye el río con las lluvias y el viento amenaza la incógnita. Poco brilla el verde de esta región. Todos sabemos tu historia, quedó escrita en el humo, suda la noche, se fatigaron las búsquedas, se desploman las oraciones, ni olvido ni perdón. Esta ciudad ha quedado huérfana de pájaros. Agua de nieve caló su tierra fértil desde que te fuiste. Las noticias te escriben todavía. Han emergido en la poesía chilena de tradición vanguardista como resultado del reprocesamiento de prácticas poéticas precedentes que intentan superar la noción de la palabra como eje constructor del poema. Lo escribe Eugenia Toledo, doctora en literatura, nuestra entrevistada en Más que Libros. Los poetas podrían llegar a considerar que las palabras son extensiones o viceversa de los objetos. Es decir, los objetos pueden llegar a ser palabras. Como por ejemplo, el asesinato y la muerte de una mujer trae a la mente de los autores una conciencia que va más allá de las palabras. Eugenia, esto ya estamos entrando en una nueva propuesta literaria hoy en día en Más que Libros. Sí. Esto surge en Estados Unidos, esta mirada tuya, tú me comentaste. Para mí sí. Para ti. Sí, efectivamente.
la formulación de lo que se llama el libro artístico o libro alterado, una combinación de arte visual junto a poesía o versos, y también tenemos, ¿te acuerdas? La poesía visual, que se llama, la poesía que inició Huidobro haciendo dibujitos con letras y palabras. Parra también. Claro, y Parra y sus instalaciones, que a mí también las instalaciones de Parra me llamaron mucho la atención. Yo le tenía muchas ganas de hacer instalaciones, siempre he tenido muchas ganas de hacer instalaciones. Me encantan de usar cosas viejas y hacer un poema y dejarlo ahí para que alguien lo vea. Creo que hablan de texto doble, ¿fija? De imaginación, no de un mero truco para presentar algo, sino que es un tratamiento. El libro alterado es un tratamiento poético, artístico, que es también parte del compromiso, va más allá de la poesía, no solamente de la poesía, sino del hacer y del trabajo de las manos. Es un trabajo para mí artesanal y por lo tanto es arte, porque hay un cierto tipo de artesanía. Voy a sacar muy pronto un artículo que habla de artesanía y arte, que hay un problema también, un dualismo, qué es lo que es artesanía y qué es lo que es arte, pero depende de qué tipo de artesanía hablemos. Entonces es algo original, lo encuentro original, idiosincrático, y son proyectos. ¿Cuál es la característica que los libros alterados tienen? Para que se conozcan, o libro de arte, ¿cuál sería el nombre más correcto? Hay unos libros artísticos que son muy delicados, como los tuyos, Carlitos, que son artísticos por donde los mire. Los míos son artísticos y menos delicados, porque yo uso mucho el material reciclado, el material encontrado. Me encantan las cosas viejas, las cosas usadas, oxidadas, pedazos de metales que puedo encontrar botados porque me crié en una metalurgia. Cosas, clavos viejos, cosas, todo entra. Probablemente tierra entra, probablemente polvo de esmeril entra en mis libros alterados, y que todo ha sido parte de mi vida. Bueno, yo creo que ahí es recíproca la admiración, porque a mí me encanta, digamos, la forma como tú trabajas tus libros alterados con esta habilidad, ¿no?, para ir combinando distintas técnicas que se traducen en una obra de arte, acompañando en que la letra o la palabra o el poema es parte de un todo. Y eso creo que es una forma interesante hoy en día que todavía no se trabaja en Chile. No. Ahora, ¿tú crees que eso desvaloriza la poesía? Para nada, al contrario, diría yo, al contrario. Es otra mirada. Es otra mirada, es una mirada también experimental. Y también yo creo que es absolutamente importante en la parte educacional, porque podemos usar el libro alterado para enseñar poesía a los niños, para enseñar que hagan dibujos, para enseñar palabras y también a otras personas. Eugenia, ¿qué autor de los autores de la humanidad, del tiempo de los tiempos, es el que más te ha impactado a ti? Que tú dijeras que ese es el libro como que tú no podrías dejar de leer siempre, o recordarlo siempre, y recomendarlo siempre. Fíjate que yo escribí un extenso ensayo que a lo mejor un día se va a transformar en un libro. De todas las etapas de mi vida ha habido un libro que ha sido como guía, que ha sido esencial, o un autor. Y entonces empecé desde niña chica adelante hasta hoy día. Entonces, ¿qué puedo decirte? Hoy día, ayer, antes de ayer, ¿cuáles son los libros? Nunca me he olvidado de Los Pasos Perdidos de Alejo Carpentier. Fue vital en una época para mí. Nunca me he olvidado de La Vorágine del colombiano José Eustacio Rivera, que yo estudié
ese libro me abrió los ojos para una literatura comprometida. Nunca me olvidaré el mundo es ancho y ajeno de Ciro Alegría. ¿Te das cuenta? Guasipungo, de Jorge Icaza. De aquellos libros que constituyeron un poco el boom latinoamericano. En cambio, a mí no me impresionó tanto Jorge Luis Borges. Me impresionó mucho Sobre héroes y tumbas de Ernesto Sábato. Ya, me impresionó mucho Julio Cortázar. Y otros autores menores. Eugenia. Don Quijote de la Mancha, como contracultura, todavía me hace pensar, fíjate, Carlitos, Don Quijote. Y ahí tenemos otra dualidad muy interesante para conversar. Ser loco como Don Quijote y salir al mundo a enderezar entuertos, o quedarse en la casa leyendo. Y al final, como él decidió la práctica, le quemaron los libros, los parientes le quemaron la biblioteca para que no leyera más, pero Don Quijote se fue. Y en cada cosa que él quiso enderezar, eso, a veces me siento como él, metió la pata. No le resultó. Y se rieron de él. ¿Qué libro recomendarías tú hoy en día para una lectura pandémica o en pandemia? Una novela, Omar Pamuk, del turco, El Museo de la Inocencia. Omar Pamuk, el turco, La mujer del pelo rojo. Muchas cosas. El día que te mueras, que ojalá no sea nunca, pero cuando llegue, ¿qué epitafio te gustaría que te pusieran en tu tumba? No tengo idea.